Son las 8. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 2 de octubre hasta las 9. Les acompañamos con toda la actualidad, con la información del día en Asturias, en una jornada en la que insistimos en la realidad del peaje del Huerna, porque así siguen llevándolo al Parlamento asturiano los políticos del Principado. Y es que el presidente de la región dice que se van a emprender todas las acciones políticas, administrativas e incluso jurídicas para eliminar el peaje del Huerna, pero apunta al papel clave que van a tener los presupuestos generales del Estado. Si no se aprueban, sostiene Adrián Barbón, no puede haber una bonificación total del peaje. Para bonificar totalmente el peaje, ¿dónde tendrían que ir esas cifras? Nadie se le engaña, los presupuestos generales del Estado. Entonces, claro, si no hay presupuestos, largo me lo fiáis, que decía aquel, ¿no? Bueno, pues una situación, por cierto, que se produce en medio de las diferentes posturas de los dos gobiernos del mismo signo. Hablamos del gobierno regional y el central, ambos socialistas, que están manifestando su desacuerdo en la forma de gestionar, de afrontar el dictamen de la Unión Europea y, en este caso, de la eliminación del peaje del Huerna. Desde la oposición, Partido Popular, Vox, Foro y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, consideran que el presidente Adrián Barbón sobreactúa. Dicen que busca excusas o que diseña un relato alternativo en vez de trabajar para exigir cuanto antes la supresión del peaje y, entre tanto, la bonificación total. Beatriz Polledo, del Partido Popular. Sorprendente, ¿no?, que ahora haya que tener presupuestos, cuando hemos visto que este gobierno de Pedro Sánchez funciona con reales decretos. Si este peaje estuviera en Cataluña, en una semana esto se solucionaba. Bueno, por cierto que el Principado ya ha iniciado dos de las obras más esperadas en Oviedo durante años. La primera, la conexión directa de la S2 con Ciudad Naranco para aliviar el tráfico en esta entrada. La segunda, la construcción de la pasarela que conectará la estación de tren con la de autobús. Una pasarela que, según los técnicos, se tratará de construir con un mínimo impacto en la movilidad de la capital. El montaje de la pasarela, que va a 10 metros de altura sobre la entrada a la estación de autobuses, se hará en horario nocturno. Son estructuras que se prefabrican en taller y que se vienen montadas por tramos, con lo cual no se interrumpe el funcionamiento de la estación. Así comienza hasta Asturias Hoy, primera edición. Antes de contarles otras noticias en titulares, reciban un saludo en redacción de Ángeles García y Patricia Martínez, también en redacción y locución Elia Rivero, al control de sonido Diego Fernández y quien les habla, Cristina Natal. Asturias Hoy. Medio Rural ha realizado un total de 45 batidas de lobos desde el pasado mes de mayo. Sin embargo, el Principado ha rehusado concretar el número de ejemplares que ha matado, algo que dice hará al cierre del programa anual de control del lobo 2025-2026 el próximo marzo. El consejero Marcelino Marcos asegura que este es un método complementario de control y que lo importante es demostrar su eficacia. Se han seleccionado las cacerías que son susceptibles de hacer control en las reservas regionales de caza, ascendiendo el número previsto de cacerías autorizadas hasta el 31 de diciembre a 174. El balance completo se presentará al cierre del periodo en marzo del 2026, con todos los datos contrastados y públicos. Pues nos quedamos en la zona rural. Las estancias allí de turismo en el mes de agosto bajaron un 8,7%. Arca, la Asociación de Alojamientos Rurales de Asturias, achaca ese descenso a los incendios que sufrió Asturias en ese mes de agosto, tradicionalmente el más fuerte para el sector, que afectaron sobre todo al suroccidente y al oriente. Jaime García es el presidente de Arca. Yo tenía clientes de Sevilla que me preguntaron, oye, ¿pero está quemando Asturias? Digo, no, para nada, digo, está funcionando, acceso a los lagos perfectamente, hubo 2 días puntuales hasta que se volvió a la reapertura. Y del exterior, con repercusión también por las concentraciones aquí en Asturias, Israel intercepta los barcos de la Global Summit Flotilla y detiene a los tripulantes para llevarlos a puerto. Una veintena de buques del ejército israelí se han acercado para bloquear el avance de las embarcaciones que estaban a pocas millas ya de Gaza, donde querían llevar ayuda humanitaria. Israel ha afirmado que no está usando la violencia, pero ha vuelto a acusar a la flotilla de pertenecer a la organización terrorista Hamás.
Asturias. Ahora los arrestados pueden elegir entre ser juzgados por un tribunal de Israel o ser devueltos a sus países. En ese escenario, un total de 70 municipios y ciudades españolas se han convocado movilizaciones por Palestina este fin de semana. Una de ellas será en Gijón a las 12:30 del domingo. El sindicato de estudiantes, por su parte, ha convocado para hoy, para este jueves, una huelga general estudiantil. Anaí López es la portavoz aquí en Asturias. No queremos ser espectadoras pasivas frente a lo que está pasando, queremos dar un paso más, queremos organizarnos, queremos luchar, queremos presionar también, ¿no?, a los diferentes gobiernos. El tráfico. Conocemos cómo se circula a estas horas por las carreteras asturianas. DGT, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal arranca ya esta jornada? Y en estos momentos van a encontrar ya tráfico lento si van a circular en el enlace de la carretera A8 con la GJ10 a su paso por Tremañes, todo ello en dirección Áviles, así que especial precaución en este tramo y vía. Se complica también el acceso a Oviedo por la S2 en el entorno de Villamejil y Vitoria, y la O14 ya a su paso por el Prado de la Vega. Al margen ya de estas incidencias, situación bastante tranquila y cómoda en el resto de carreteras asturianas, pero les pedimos que tengan mucha precaución en estos tramos y vías. Gracias, DGT. En nuestro recorrido por la conexión, por la situación del tráfico con las policías locales, en Gijón no nos cogen como siempre, en Oviedo tampoco estamos pudiendo tener conexión, así que hoy nos vamos directamente a Avilés. Policía Local de Avilés, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está el tráfico? Absoluta normalidad en toda la red viaria de Avilés, sin ninguna incidencia reseñable. Gracias. El tiempo. La previsión con Cecilia Crespo, buenos días. Buenos días, Cristina. Hoy va a ser un día cálido. Van a volver a subir las temperaturas. De hecho, hoy será el día más caluroso que vayamos a tener en esta semana. Las nieblas están presentes hacia la zona central y en los principales valles, pero van a ir levantando, dejando paso al sol. Hoy esperamos el avance de nubosidad alta desde el noroeste. A partir de eso, de media mañana y por la tarde, tendremos los cielos decorados con cirros en toda Asturias. El viento ahora sopla del sur y tenderá a tener una componente variable en el interior. En la costa predominará el este flojo. Asturias al día. Y a partir de las 9, Asturias al día con Roberto Pato. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Política hoy, ¿no? Hoy política. Recordarás que en el debate del Estado de la región, el presidente Barbón anunciaba la gratuidad para la universidad, en la Universidad de Oviedo, y a partir de ahí se han generado algunas cuestiones y algunas dudas. Ya sabes que se habla, según el gobierno, hablaba de unos 7 millones la financiación de esta medida. Sin embargo, la universidad hablaba de entre 12 y 14 millones. También nos planteamos cómo se va a financiar, porque parece que va a tener una de las posibilidades es la vía presupuestaria. Por lo tanto, se inicia ahora la negociación presupuestaria. Veremos a ver cómo queda este asunto, porque ayer, precisamente en la Junta General del Principado, después de la Junta de Portavoces, hubo una serie de declaraciones de los grupos políticos en torno a esta situación. Hoy, bueno, pues trataremos de aclarar algunas cosas con los representantes que nos van a acompañar, que son Fernando Lastra, ex senador del Partido Socialista, Andrés Ruiz, diputado del Partido Popular, Javier Jové, que es diputado de Vox, y Jorge Pardo, representante de Izquierda Unida, Convocatoria por Asturias. Y luego en la entrevista hoy vamos a charlar con el músico mierense Sabino López. Estrena su primer disco en solitario, titulado Un par de viajes, una hermosa colección de canciones pop. Tiene 2 presentaciones ya sobre la mesa, mañana viernes en el Toma 3 a las 9:30 y el sábado a la 1 de la tarde en Discos Alta Fidelidad. Sabino es un viejo conocido para los aficionados a la música en Asturias. Formó parte de una banda mítica como Stanley Road y más recientemente con Baltiala. Y vamos a cerrar hoy el programa charlando con la poeta asturiana Patricia Balmurián. Estrena un nuevo poemario que se titula La cita. Se va a presentar dentro de unos días, el jueves 9 de octubre a las 7 de la tarde en el Manglar. Patricia Balmurián tiene ya 2 poemarios sobre la costura de la medusa, anotaciones en el exilio de Camille Colodel, y también otro poemario titulado Así fue el triunfo de la nada. Nos lo contará hoy de qué va la cita. Bueno, pues como siempre, un poquito de todo, muy interesante para repasar la actualidad desde distintas perspectivas. Gracias, Roberto, hasta las 9. Hasta las 9, buen día, gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición.
9 y casi 8 y casi 9 minutos de la mañana, 8 y 9 minutos. El presidente del Principado de Asturias vincula la bonificación del peaje del Huerna a la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Adrián Barbón ha recordado que si bien el manifiesto acordado por la Alianza por las Infraestructuras defiende esa bonificación total del peaje, asegura que la dotación de las cuentas resulta fundamental, es necesaria para que así se consiga. Entre tanto, judicializan, estarían dispuestos a llegar hasta ese punto, la situación del peaje. Escuchamos a Adrián Barbón. Para bonificar totalmente el peaje, ¿dónde tendrían que ir esas cifras? Nadie se le engaña, los presupuestos generales del Estado. Entonces, claro, si no hay presupuestos, largo me lo fiáis, que decía aquel, ¿no? Bueno, pues el presidente del Principado asegura que emprenderán acciones políticas, administrativas y jurídicas si fuera necesario, y también ha hablado sobre la situación, sobre la posición de Adriana Lastra, la delegada del Gobierno aquí en Asturias. Dice que espera que su postura sea la de mantener lo mismo que dice el Ministerio, lo que dice el Ejecutivo Central, a pesar de que Lastra es también la número 2 de la FSA. Sencillamente no puedo decir otra cosa. Es la delegada del Gobierno de España. ¿Qué pensaban que iba a decir? Pero como cualquier gobierno es delegado del Gobierno. Es que Adriana Lastra no es Gobierno de Asturias, es la delegada del Gobierno de España. Por eso a mí me sorprende muchísimo que se pregunte por las declaraciones de Adriana Lastra. Oiga, que el debate no es con Adriana Lastra, el debate es con el Gobierno de España. Y ella, lógicamente, es la representante del Gobierno de España. Así lo reconocía Adrián Barbón. El debate es con el Gobierno español, con el Ejecutivo Central del mismo signo socialista, donde se manifiesta un desencuentro o al menos una diferencia en las posturas para abordar la eliminación del peaje del Huerna. También es manifiesto, ha quedado notorio en este caso, también después de la visita del secretario de Estado de Transportes, Santano, este lunes al Principado, que no están de acuerdo e incluso se manifiesta cierto malestar por parte del Ministerio con esa postura firme del Gobierno del Principado, que no ven así, por otra parte, los partidos de la oposición. También dicen que no están de acuerdo en esas declaraciones de Adrián Barbón, que liga la supresión del peaje del Huerna que haya presupuestos generales, porque dicen que esto es una argumentación para distraer por parte del presidente Barbón. Lo que tiene que hacer, dicen la popular Beatriz Polledo y la diputada de Vox, Carolina López, es posicionarse claramente contra el Gobierno central, que ha recurrido el dictamen europeo que considera ilegal la prórroga del peaje, y no escudarse, que no se escude Barbón en que no haya presupuestos generales del Estado. Sorprendente, ¿no?, que ahora haya que tener presupuestos cuando hemos visto que este Gobierno de Pedro Sánchez funciona con reales decretos. Si este peaje estuviera en Cataluña, en menos de una semana, y dependiese los votos para seguir atornillado en Moncloa, en una semana esto se solucionaba. Lo que tienen que hacer es plantarse en Moncloa y exigir que se elimine inmediatamente la supresión del peaje del Huerna. Sin reuniones ahora de la Alianza por las Infraestructuras, luego reuniones con los otros y luego con el primero que pase por allí. Algo similar dice el diputado de Foro, Adrián Pumares. Por favor, que no haga una sobreactuación buscando únicamente rédito electoral, porque ya nos conocemos perfectamente a Adrián Barbón. Yo lo que le diría a Adrián Barbón y Alejandro Calvo, de verdad, y pensando en el bien de Asturias, es que abandonen las excusas. Y contundencia en la defensa de la eliminación del peaje piden también Xabel Vegas, de Convocatoria por Asturias, Izquierda Unida, y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tome. Yo creo que es un buen momento también para que los grupos parlamentarios se retraten. Yo creo que efectivamente en esos presupuestos generales del Estado tiene que aparecer la bonificación del 100% del peaje, mientras no se elimine completamente. Ligar ahora que haya bonificación o no a los presupuestos generales del Estado, sabiendo que muy probablemente no haya presupuestos generales del Estado, me parece una vez más un subterfugio del señor Barbón para hablar del peaje del Huerna en unos términos diferentes de los que debería estar hablando, que es la oposición frontal a la postura que está teniendo el Ministerio de Transportes. Bueno, pues además de hablar del peaje del Huerna, en la Junta también se escenificó el desacuerdo en torno a la propuesta del Principado para la gratuidad de la matrícula universitaria. Adrián Barbón defendió que quienes se muestran en contra de esta son las personas que tienen muchos recursos, los que llevan sus hijos, dice el presidente, a la privada y que se niegan a pagar más impuestos.
es la ofensiva de aquellos cuyos hijos no estudian en la universidad pública porque tienen muchos recursos, entonces los envían a una universidad privada y se niegan a pagar con la reforma del IRPF un poco más, que son los que ganan más de 175.000 euros, se niegan a pagarle los estudios a las familias y a los hijos de las familias de clase media y clase trabajadora. O sea que cuando escucho de eso de, no, es que esto va a discriminar el mérito, ¿cómo va a discriminar el mérito? Si se va a exigir un rendimiento académico. Pues también reacciones desde Convocatoria por Asturias. Socio de gobierno del PSOE han anunciado que llevarán a la negociación presupuestaria que la matrícula gratuita en la universidad tenga un límite de renta. No se puede, dicen, pagar la universidad a los ricos. Algo que comparte Foro Asturias, que señala que hay que pagar los estudios universitarios, pero a quienes no puedan permitírselo. Y más asuntos también, precisamente vinculados con Foro y el Gobierno y el Partido Popular. Declaraciones del presidente del Principado valorando el ofrecimiento que hacía el líder de los populares, Álvaro Queipo, a entenderse con el partido, con Foro. Dice Adrián Barbón que no está sorprendido en este interés de los dos partidos por unir fuerzas de cara a las próximas elecciones. Yo creo que como no les salió bien el debate, es mi opinión, visto desde fuera, pues dijeron, oye, pues hay que animar un poco el cotarro. Pues, y si hacemos una reboda, pues hacemos una reboda. Yo no veo ahí más que eso. Y oye, que vivan los novios, no tengo más que decir. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:16. En Oviedo, el Principado ha iniciado ya dos de las obras más esperadas durante años. La primera, la conexión directa de la S2 con Ciudad Naranco para aliviar el tráfico en la entrada norte a la ciudad. La segunda, la construcción de la pasarela que conectará las estaciones de tren y de autobús. Con las obras para conectar directamente la S2 con Ciudad Naranco se pretende aliviar el tráfico en la entrada norte. El Principado destinará para ello 4 millones de euros. Cuando esté terminada esa conexión, el Ayuntamiento tendrá que hacer el vial de bajada. Se estima que las obras duren 1 año y medio. Flavio Valperga es el jefe de Servicio de Construcción de Infraestructuras del Principado. Para poder ejecutar estas obras necesitamos cortar al menos un carril de la calle Winter Blanco, que es el que va desde la Glorieta hacia Ciudad Naranco. Lo que sí dejamos es la salida, que es la más importante, ¿no? En ese espacio del otro carril se genera la posibilidad de construir el parque de fabricación y de tener el tráfico de vehículos y maquinarias internos propio de la obra. Por eso es necesario cortar. Ese corte como mínimo va a durar 1 año. Y en la pasarela se invertirán más de 2 millones de euros de fondos europeos y se espera que esté terminada en 10 meses. Lo explica Ricardo Jorgera, el director de las obras. El montaje de la pasarela, que va a 10 metros de altura sobre la entrada a la estación de autobuses, se hará en horario nocturno. Son estructuras que se prefabrican en taller y que se vienen montadas por tramos, con lo cual no se interrumpe el funcionamiento de la estación. En lo que siguen discrepando Principado y Ayuntamiento de Oviedo sigue siendo en el tema de la Ronda Norte. El consistorio dice que es algo irrenunciable y por su parte el Gobierno regional insiste en rechazarla. Tampoco hay consenso sobre qué administración es competente para reabrir el enlace de la corredoria hacia la AS2. Ignacio Cuesta, el primer teniente de alcalde, asegura que la responsabilidad es del Gobierno autonómico. De la misma manera que llevó a cabo el cierre del vial, pues parece razonable que sea el mismo Principado el que proceda a su reapertura, ¿no? Algo que rechaza el Principado, el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, asegura que la estructura es titularidad del Ayuntamiento. Evidentemente el acceso va a una vía del Principado, es tan fácil entenderlo como que el vial, la propia estructura por la que tienen que llegar los vehículos a esa infraestructura del Principado, es titularidad del Ayuntamiento de Oviedo. Bueno, seguimos con infraestructuras. En este caso nos vamos al sector ferroviario, donde se ve improbable que las empresas privadas compitan con Renfe la línea de AVE entre Asturias y Madrid antes de 2030. Esa es la estimación de los sindicatos cuando se había anunciado por parte del Ejecutivo que sería para 2027. Sin embargo, los representantes de los trabajadores dicen que esa liberalización iniciada ayer por Adif, que permitirá a operadores privados competir a la compañía pública Renfe, no llegará hasta 2030. Además, hablan de falta de trenes adaptados al ancho variable de vía. Dicen este es el mayor obstáculo. Los sindicatos del sector ferroviario asturiano creen que el proceso iniciado por
por Adif para liberalizar la alta velocidad en 3 corredores de la península, entre ellos el que une Asturias con la meseta. Será lento, a pesar de que la idea es que a finales de 2027 se puedan firmar ya acuerdos con empresas privadas. El presidente del comité de empresa de Renfe en Asturias, Eustasio del Reguero, ve difícil que los trenes privados estén funcionando antes de 2030 en la conexión Asturias-Madrid. Creemos también que esto va a ser lento, no creemos que se vaya a llevar a cabo en los plazos que está diciendo el Ministerio. Creemos que se va a llegar más hacia el 2030, más que el 26, 27, 28. La falta de trenes de ancho variable es el mayor inconveniente para empresas privadas como Irio o Wigo, que solo disponen de trenes con ancho europeo, unidades que no pueden circular en la vía desde León hacia Asturias, donde el ferrocarril es de ancho ibérico. Solo Renfe tiene trenes que pueden cambiar de vía. El responsable del sector ferroviario de Comisiones Obreras en Asturias, Ignacio Guzmán, subraya que el principal fabricante de trenes, Talgo, tiene muchos pedidos y que no cree que las operadoras privadas se puedan contar con unidades de ancho variable antes de 2030. Y ahora mismo es probable que no pudiera hacerse cargo de esos nuevos encargos, o sea que eso retrasaría aún más a las privadas. Sé que también Alsa está interesada en empezar a operar aquí con trenes, pero le pasa lo mismo, necesita ese material que aún no tiene. Los sindicatos ven mejor posicionada a Renfe ante el proceso de liberalización y apuntan a la necesidad de incrementar frecuencias en la ruta Asturias-Madrid. Con la infraestructura actual ven posible pasar de 12 al día a 16 o incluso 18. Ven margen para aumentar los servicios actuales entre Asturias y Madrid. Recuerdan que hay una demanda elevada de usuarios y que los trenes alcanzan el 90% de ocupación. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Pues hablando de empresas públicas, el presidente de UNOSA, Enrique Fernández, dice que confía en que se inicien las obras de la futura planta de biomasa de La Pereda en Mieres durante este mes de octubre, tras obtener las últimas autorizaciones pendientes para el proyecto, al que recientemente el Instituto de Transición Justa ha adjudicado 50 megavatios para acceder a la red eléctrica. Nos faltaba el nudo y nos faltan las autorizaciones para poder hacer la instalación de lo que es propiamente dicho la nueva planta, los nuevos equipos, la nueva caldera, los nuevos equipos de tratamiento de gases, etcétera. Todo eso debía esperar a tener este nudo y ahora tener alguna licencia administrativa más de Red Eléctrica y del Gobierno del Principado. Estimamos poder tenerlo este mismo mes de octubre y, por tanto, las obras continúan según el cronograma fijado, con la idea de que la planta esté en funcionamiento ya en el primer semestre de 2027. También en el ámbito empresarial, el Comité de Empresa de Windar ha ratificado lo que ayer les adelantábamos, que ante la falta de avances en la negociación del ERE propuesto por la compañía se fije un calendario de reuniones que se amplíe más allá del próximo 6 de octubre. Recordamos, la dirección de la empresa mantiene su postura inicial de despedir a 27 trabajadores. El Comité de Empresa reitera su compromiso con la defensa del empleo, dice que podría haber carga de trabajo a futuro porque la situación de esa bajada de pedidos es coyuntural. Además, hoy Asturias será el escenario de un simulacro nacional de lucha contra la contaminación marina por hidrocarburos. El ejercicio se desarrollará en la playa de Luanco, en Gozón, y movilizará un amplio dispositivo con el objetivo de evaluar la capacidad de respuesta ante una emergencia ambiental de gran escala y reforzar la coordinación entre administraciones. Y hoy se rula la primera subasta del Percebe de la temporada. Se hace en Puerto de Vega. Ayer salieron los mariscadores, los primeros. Otros de los 274 con licencia esperarán al lunes. Podrán en este plan trabajar hasta el 30 de abril, salvo en Peñas, cuyo periodo se extiende hasta el 30 de septiembre. Cada mariscador podrá recoger hasta 6 kilos por día y marea, teniendo prohibido hacerlo en festivos y en fines de semana. A pesar de ello, hay buenas expectativas. Marcelino Gión, secretario de la Cofradía Nuestra Señora de la Atalaya, y Elvira García, secretaria de la Cofradía Nuestra Señora del Rosario de Luarca. Todo el mundo espera que se puedan cumplir esas expectativas, pero bueno, lo que encuentren en la piedra será lo que dice, si va a ser bueno o va a ser malo. Contamos con 2 vigilantes todo el verano que estuvieron un poco haciendo el seguimiento de las piedras y dicen que el recurso que va mejorando y que las piedras que se ve con piñas y con percebe.
De la mar al campo, el Principado ha realizado un total de 45 batidas para eliminar lobos desde el pasado 16 de mayo. Además, permitirá matar lobos en 174 cacerías programadas para capturar otras especies en las reservas regionales. En la Junta, el consejero de Medio Rural ha rehusado concretar el número de ejemplares abatidos y anuncia que lo hará cuando se cierre el programa anual de control del lobo 2025-2026 en marzo de 2026. Marcelino Marcos Líndez ha dicho que las batidas del lobo han sido concebidas como un método complementario de control. Se han seleccionado las cacerías que son susceptibles de hacer control en las reservas regionales de caza, ascendiendo el número previsto de cacerías autorizadas hasta el 31 de diciembre a 174. El balance completo se presentará al cierre del periodo en marzo del 2026, con todos los datos contrastados y públicos. Ante la negativa del consejero de no dar la cifra de cuántos lobos se han matado desde la puesta en marcha del plan actual, el diputado del Partido Popular, Luis Venta, ha anunciado que acudirá a los tribunales. Por su parte, Javier Jové, de Vox, y Adrián Pumares, de Foro, le han recordado al consejero que es obligatorio dar esa información a los grupos parlamentarios. De igual forma que a lo largo del periodo de aplicación de cada programa anual se mantendrá actualizada una base de datos que indique los ejemplares abatidos. Usted viene aquí a mentir y a reírse de todos nosotros. Le voy a preguntar, ¿por qué usted ha incorporado o va a incorporar en determinados supuestos a los cazadores? Porque los agentes forestales no están haciendo su trabajo, no están sacrificando lobos. Incluso información que en muchas ocasiones es confidencial la hay que facilitar. Bueno, pues también en materia de medio rural, el diputado del Partido Popular, Luis Venta, ha preguntado al consejero si se van a reactivar las ayudas que se anunciaron para los afectados por los incendios de octubre de 2017, ayudas que ascendían a 500.000 euros. Es que se les ha ido a prometer allí la ayuda. Era un gobierno del Partido Socialista. Lo que no puede ser es que para sus gobiernos, los de su partido, ya no tenga valor ni lo que se publica en el BOPA. Dentro de las responsabilidades que tiene un consejero, pues no precisamente tenía el haber auditado lo que se ocurrió en el 2017. Ahora, voluntad por tratar de subsanar si es que se hicieron mal las cosas o si es que no se resolvió, como parece ser que no se resolvieron, va a poner el Gobierno todo de su mano para poder resolver ese asunto. Pues se cree que una de las consecuencias de los fuegos, al menos eso dicen desde el turismo rural, es la bajada de las pernoctaciones. Y es que en agosto hubo 247.461, un 8,7% menos. Dicen desde ARCA, desde la Asociación de Alojamientos Rurales de Asturias, su presidente Jaime García, que si anularon reservas lo hicieron alarmados por los incendios. Yo tenía clientes de Sevilla que me preguntaron, oye, ¿pero está quemando Asturias? Digo, no, para nada, digo, está funcionando acceso a los lagos perfectamente, hubo 2 días puntuales hasta que se volvió a la reapertura. Bueno, también sobre turismo, el Partido Popular exige un plan de intervención urgente y sostenible para, dicen, reabrir la ruta del Cares en su totalidad y promocionar otras sendas de picos de Europa. En este caso, la diputada regional Sandra Camino también ha mostrado la preocupación por el cierre parcial de una de las rutas turísticas, dice, más visitadas. Lo que pedimos es un plan de actuación integral rápido y ágil para que cuanto antes se abra esta ruta. No hay que olvidar que el concejo de Cabrales depende y mucho de esta ruta del Cares, de la ruta de otras rutas como el funicular de Bulnes, pero también instamos a que se descubran rutas diferentes que hay por el concejo. Bueno, en este caso, el PSOE de Gijón es la formación que insta al Gobierno municipal de Foro y PP a que ponga una tasa turística, que la ponga en marcha para la ciudad, lo dice la concejal Marina Pineda. Por poner un ejemplo, si pusiéramos una tasa de 1,5 € diario, menos de lo que cuesta un café, Gijón ingresaría 3,3 millones de euros más al año. 3,3 millones que nos servirían para aumentar las limpiezas, para reforzar la policía, para desratizar las alcantarillas, para mejorar el espacio público, ese que disfrutamos los vecinos y vecinas de Gijón, también los visitantes. En lo municipal, y hablando de vivienda, el Ayuntamiento de Siero habilitará como viviendas bajos comerciales que cumplan las características técnicas necesarias. Lo ha acordado así su alcalde, Ángel García, en una reunión mantenida con representantes de la Confederación Asturiana de la Construcción.
Por parte de la CAC van a ser quienes nos presenten toda la documentación para tramitar, en colaboración lógicamente con los técnicos y con el ayuntamiento. Y bueno, vamos a intentar ser lo más ágiles posible y que podamos, bueno, pues muchos bajos comerciales que ahora mismo tenemos en Siero y que llevan muchos años sin uso, el que se puedan convertir en vivienda. Y hablando de vivienda, hoy se celebra la sectorial con las comunidades para hablar de ese plan estatal que recoge, entre otras cuestiones, cómo se regulan los instrumentos de financiación y las ayudas estatales. Ese nuevo plan, pendiente de aprobar con las comunidades, prevé una inversión de 7.000 millones de euros. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Vamos con más asuntos. A las 8:30 de la mañana nos fijamos en la última hora de la flotilla Global Summit, que engloba más de 40 embarcaciones y que partió, recordamos, desde Barcelona, que ayer fue interceptada por Israel. Varios buques han sido detenidos cuando entraban en una zona de alto riesgo mientras intenta llevar material, mientras intenta llevar ayuda humanitaria a Palestina, a Gaza. Se interceptaron algunos de los barcos a 120 millas náuticas de Gaza, aguas internacionales en las que Israel ya asaltó anteriormente a otras embarcaciones. La organización de la Global Summit habla de casi una veintena de barcos interceptados, con 200 personas arrestadas ya por el ejército de Netanyahu, 30 de ellas españolas. Entre esas personas está la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que iba a bordo del Sirius. En las últimas horas difundía este vídeo. Hola, soy Ada Colau de Barcelona. Te hablo desde el Sirius, barco de la Global Summit Flotilla. Si estás viendo este vídeo es porque Israel nos ha detenido ilegalmente. Eso quiere decir que no tenemos acceso a teléfono ni a internet, que estamos absolutamente incomunicados, no sabemos durante cuánto tiempo. Por eso hacemos este vídeo, para pedirte que seas nuestra voz, que hagáis el máximo ruido posible y que presionéis a nuestros gobiernos para que inmediatamente nos liberen y nos permitan abrir el corredor humanitario con Gaza. En este escenario recordamos que en un total de 70 municipios y ciudades españolas se han convocado movilizaciones por Palestina este fin de semana. Una de ellas en Gijón el domingo 5 de octubre. A las 12:30, pero antes, hoy estudiantes de toda España secundan una huelga general convocada por el Sindicato de Estudiantes en protesta por este conflicto. A mediodía habrá concentración en 40 ciudades. En Asturias la cita es en la Plaza del Parchís en Gijón, en la Escandalera en Oviedo. La huelga se enmarca en un movimiento estatal que busca visibilizar la situación en Gaza, el genocidio y presionar al gobierno español para que adopte medidas a favor de los derechos humanos. Exigen la ruptura total de relaciones políticas con Israel, también económicas y militares. Anay López es la portavoz del Sindicato de Estudiantes en Asturias. No queremos ser espectadoras pasivas frente a lo que está pasando, queremos dar un paso más, queremos organizarnos, queremos luchar, queremos presionar también, ¿no?, a los diferentes gobiernos para que pare este genocidio. Lo tenemos muy claro. Este genocidio tiene responsables con nombres y apellidos. En primer lugar, el gobierno sionista de Netanyahu, que persiste en sus planes criminales. Consideran insuficiente el llamamiento de comisiones obreras y de UGT a parar durante 2 horas el próximo 15 de octubre. Exigen a las centrales sindicales una huelga general como la que se ha hecho en Italia. Que sirva, ¿no?, de primer paso a la huelga que hemos vuelto a convocar para el 15 de octubre para presionar a las cúpulas sindicales para que se convoque una huelga general de 24 horas, que lo paralice todo como han hecho nuestros compañeros y compañeras en Italia, porque es un momento completamente decisivo. Bueno, pues esta es la situación ahora mismo, como les decimos, de la flotilla que avanza hacia Palestina. Algunos barcos, como decimos, han sido interceptados por Israel, otros continúan tras unas últimas horas de importante tensión. Vinculado con lo que está pasando en Asturias, mañana viernes inaugura una exposición de artistas de Asturias con el pueblo palestino en San Juan de la Arena, y también hay 2 exposiciones, una de Mauricio Morales y de Daniela Cohen en Gijón. También aluden sobre ello en el encuentro de fotoperiodismo. Y hablando de propuestas culturales, hasta el 14 de noviembre la Biblioteca de la Universidad de Oviedo expone 325 libros que reflejan la evolución política y social del franquismo y su oposición. La muestra se enmarca en el número 12 del Encuentro Internacional sobre Investigaciones del Franquismo. Hace balance a 50 años de la muerte del dictador, que se celebrará en noviembre, una iniciativa del área de Historia Contemporánea y de la Fundación Juan Muñiz Zapico. Son 29 vitrinas y un panel. La exposición muestra la evolución de la dictadura franquista y refleja
cómo fue cambiando la sociedad civil. Se articula en 4 grandes bloques, el último de ellos dedicado a la figura de Francisco Franco. María Gómez Martín, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad, habla de la función social de la muestra. No es solo una suma de libros sobre el franquismo, es un espacio para la reflexión, para dialogar con el pasado y para entender mejor nuestro presente. Es también una invitación a la ciudadanía a acercarse a la historia, a verla con ojos críticos y a reconocer que, aunque esté condicionada por los vencedores, está hecha también de silencios impuestos y de voces que encontraron la forma de hacerse oír. Y hoy arranca en los cines Embajadores de Oviedo el ciclo Muerte Digna. Se incluyen 3 películas que abordan el tema. La primera, Amor, de Michael Haneke, se podrá ver hoy a las 7 de la tarde. El jueves 9 es el turno para Las invasiones bárbaras de Denis Arcand y el 16 se proyectará Truman de Sesgay. Una iniciativa de la Asociación Derecho a Morir Dignamente con la idea de que el público pueda reflexionar y ver cómo se ha tratado este tema en el cine. Esas 3 películas se podrán ver a partir de hoy y durante las próximas 2 semanas en los cines Embajadores en Foncalada. Begoña Pedrosa es la presidenta de la Asociación Derecho a Morir Dignamente en Asturias. Podremos compartir impresiones y hablar de todo lo que os preocupa. Os informaremos sobre testamento vital, sobre derechos al final de la vida. Y DMD, pues estamos orgullosos de protagonizar este coloquio, protagonizar junto con todos vosotros y este ciclo de cine, porque creemos que es importante para todos hablar, reflexionar y romper los tabús acerca de la muerte. Recuerda que la asociación ofrece atención presencial una vez al mes en Oviedo, en el centro de Villa Magdalena. La próxima cita es el día 28. También tenemos un taller sobre derechos al final de la vida, cómo elaborar el testamento vital, donde se registra. Ese taller lo hacemos en los lunes de cada mes, tanto en octubre como noviembre como diciembre, también en Villa Magdalena, en Oviedo. Para estar al día, Asturias al Día. Un programa de noticias, análisis y debate que se emite de lunes a viernes a las 9 de la mañana en RPA. Asturias al Día en RPA, la radio autonómica. El Día Internacional de las Personas Mayores. Felicidades a todos los mayores. ¿Qué pensáis hacer cuando os jubiléis? Sí, preparado para pintar y a restaurar cosas y demás. Quiero hacerme mayor, quiero hacerme muy mayor. Hay mucha gente que tiene 80, 90 años, mayor, pero no es anciana. Lo importante es tener piernas y cabeza. La radio es mía y tuya, de lunes a viernes desde las 11 y hasta las 2, aquí en la RPA. Todo el deporte en tiempo añadido. Todo el deporte en RPA. Este viernes, por la tarde desde las 8:30, baloncesto. Leima Coruña, Alimerca Oviedo Baloncesto. Y el sábado, por la tarde desde la 1:30, Real Oviedo Levante. Y más tarde, desde las 6 menos cuarto, Unión Popular de Langreo Rayo Cantabria. Y el domingo, por la tarde desde las 4 menos cuarto, Castellón Sporting de Gijón. Real Oviedo Vetusta Burgos Promesas. Lealtad de Villaviciosa Marino de Luanco. Y Guadalajara Real Avilés Industrial. Todo el deporte en tiempo añadido. Todo el deporte en RPA. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Vamos con más propuestas culturales. Nos fijamos en el sábado, nos vamos a Oviedo, donde se celebra la Noche Blanca con más de 40 actividades programadas en su 13ª edición. Además, algunas de ellas no volverán a repetirse, han sido pensadas y hechas expresamente para esta cita cultural que comenzará a las 5 de la tarde con más de 10 horas de actividades ininterrumpidas hasta las 3 de la madrugada. El director artístico de la Noche Blanca de Oviedo es José Castellano. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, más de 40 actividades, 10 horas, una Noche Blanca que, por cierto, se celebra todos los años el primer sábado de octubre. ¿Qué hay de novedoso en esta ocasión después de 13 años o en este 13º año? Bueno, llevamos muchos años ya en la misma línea, trabajando en la misma línea, y yo creo que seguimos un poco con esas propuestas, ¿no? De sacar la cultura a la calle y acercar a la ciudadanía, pues un poco de alguna manera las nuevas propuestas artísticas y culturales que hay. Novedades, quizá algunos espacios como el Palacio de los Deportes, que este año lo incorporamos con una gran instalación audiovisual después de la reforma que ha tenido, y bueno, también viendo que
que además de deporte se puede utilizar para otro tipo de espectáculos, en este caso culturales, ¿no? También el Archivo Histórico de Oviedo se añade a la lista de espacios, y la Junta General del Principado, que hará unas visitas guiadas en este caso. Cuando se celebran este tipo de iniciativas o la Noche Blanca, yo no sé si estoy en lo correcto, pero es como una forma de acercar algunas propuestas que no tendrían tanto calado para un público general. Propuestas diferentes, no una exposición que tiene mucha financiación, mucha promoción, o gente, por ejemplo, que no se anima a propuestas inmersivas o a otro tipo de experiencias, José. Yo creo que se trata de eso, ¿no? Al final la gente identifica muchas veces pues una obra de teatro tiene que ser en una caja escénica, un concierto tiene que ser en un escenario, y nosotros lo que intentamos es sacar de esos espacios de alguna manera. Hay algunos que no se puede por temas logísticos o técnicos, pero bueno, en el momento en que nosotros podemos utilizar una fábrica abandonada, como cerrada, como la fábrica de armas, o espacios de este tipo, creemos que dan un plus y que ayudan a la gente también a acercarse desde otros puntos de vista al evento cultural en sí, ¿no? Entonces siempre intentamos ir en esa línea. También hay propuestas, como decíamos, que se celebran esa noche y ya no vuelven a celebrarse más, ¿no? Sí, nosotros intentamos trabajar con artistas para crear un poco proyectos a medida de alguna manera, y que muchas de las cosas que se ven ese día sean cosas creadas para la Noche Blanca, y que si ese día te las pierdes no vas a poder volver a verlas, ¿no? Aunque algunas de ellas, pues se ha dado el caso de proyectos que luego han surgido en la Noche Blanca y hemos conseguido que puedan ir a lo mejor a otros festivales, a otras Noches Blancas, incluso de otros países, porque también aquí es importante un poco esa dimensión europea, digamos, que va muy en la línea de la propuesta de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031. Entonces, nos interesa mucho traer a gente de fuera, pero también no solo traerlo, sino establecer una relación y un intercambio en el que luego artistas de aquí puedan ir a actuar, pues, o a hacer cosas a Noches Blancas de otros países o a festivales de otros países. Es como un escaparate entonces para esa candidatura, ¿no? Yo creo que toda la programación cultural de Oviedo y en parte de Asturias, porque yo creo que es una candidatura un poco que aúna todo el territorio, que es una cosa que a mí me parece muy interesante y muy necesaria. Yo creo que es un escaparate, pero que toda la programación tiene que ir un poco en Oviedo y en Asturias en esa línea, ¿no? De apoyar un poco una candidatura que creo que es muy interesante y que puede ser muy buena para Oviedo y para Asturias. Mencionabas antes el Palacio de los Deportes, que se une este año como espacio en cuanto a infraestructura renovada, ¿no? Sí. El otro día en el ámbito deportivo, lógicamente, se ponía de largo, pero es interesante que menciones que también sirve para otras cuestiones, para otros fines. Háblanos de qué vamos a encontrar en el Palacio de los Deportes, que además es uno de los platos fuertes. Sí, bueno, en el Palacio de los Deportes se está montando ya, de hecho, una instalación cinética, audiovisual de gran formato, ¿no? Son unas grandes torres de 10 metros de altura, que con unos motores y unos láseres que giran, y al final construye una especie de pieza tridimensional de luz y apoyada con sonido. Es una pieza de un colectivo francés que es la segunda vez que se va a hacer, porque necesita un espacio muy grande y con unas características muy determinadas. De hecho, el palacio se nos queda justo, ¿no? Así, sí. Está ahí al límite. Se funden arte y tecnología, ¿no? Porque la tecnología tiene un papel cada vez más importante en el arte. Bueno, la tecnología es una parte ya de muchas propuestas artísticas, por no decir de casi todas, ¿no? Entonces, al final se incorpora en el día a día de los artistas y en el día a día de los proyectos, muchas veces de una manera muy importante, otras veces más, digamos, a la hora de desarrollar el proyecto, para que sea más sencillo de hacer, digamos. Pero sí, yo creo que ya la tecnología, pues desde la realidad virtual hasta todo este tipo de cosas, están muy al orden del día. Palacio de los Deportes, iba a decir Fábrica de Armas, acogerá dos actividades también en un espacio que es un recurso ya habitual también en la capital asturiana y en la Noche Blanca, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo usamos desde el primer año, yo creo, ya van 13. Es un entorno fantástico. Sí, bueno, maravilloso. Es un espacio que está ahí,
que hay que aprovechar, claro, porque yo creo que da unas posibilidades tremendas. Haremos 2 actividades, usaremos 2 naves, la nave M1, que es la nave más grande de la fábrica, en la que haremos una actividad que se llama Voces de la Fábrica, que lo que consiste es un poco en... Pensábamos que la fábrica siempre se había utilizado como de alguna manera contenedor de actividades, pero que eran actividades que no estaban ligadas de alguna manera a lo que era la vida en la fábrica. En la fábrica llegaron a trabajar casi 2.000 personas, en 1.800 y pico, creo. Entonces era una ciudad, era una pequeña ciudad, y lo que hacemos es dar voz a gente que vivió en la fábrica y trabajó allí, y que nos cuente un poco cómo era vivir en la fábrica y la experiencia de su trabajo y de su vida allí. Y luego hacemos otra actividad en el claustro, que es otra de las naves también interesantes, con la coreógrafa y bailarina Olga Mesa, que es de aquí de Avilés, pero lleva muchísimos años viviendo en Francia. Y Francisco Ruiz de Infante también se hará una performance de 6 horas de duración, interviniendo un poco el espacio, y yo creo que son 2 actividades muy interesantes las 2. Hablando de espacios cerrados, Palacio de los Deportes, Fábrica de Armas, pero decías lo interesante de llevar las propuestas a la propia calle, y es lo que sucede también, por ejemplo, con la música, ¿no? Las plazas va a haber música en Oviedo. Sí, por ejemplo, en la Plaza de Porlier tendremos una instalación de música clásica, en la que habrá una especie de invernadero de cristal en el que habrá unos músicos dentro que irán haciendo unas actuaciones durante la noche. Tendremos en Trascorrales música, tendremos en el Quibi Almacenes, tendremos en el Archivo Histórico una jam session bastante interesante de música, digamos, electrónica, y un poco una mezcla de diferentes estilos. Yo creo que la música es muy importante, y además, intentamos cubrir un poco también todos los espectros, pues desde músicas urbanas, música electrónica, música clásica, que haya un poco para todos los públicos. Claro, porque la Noche Blanca es para todos. Hay talleres también para los más pequeños, ¿no? Pero también, como dices, la clásica, que a lo mejor le puede gustar a un determinado tipo de público. No tiene por qué estar asignada una edad, ¿no? Pero sí que a diferentes gustos. Me refiero que abordáis todas las horquillas de edades, ¿no? Al final se trata de eso, de que tú puedas salir ese día, saber que vas a encontrar cosas diferentes y que te pueden gustar y que puede haber para todo el mundo, claro, ¿no? Desde gente más joven a primera hora, gente que pueda salir en pandilla, en pareja, en familia, y que al final todo el mundo encuentre un poco, hay 2 maneras de verlo, ¿no? Una es hacerte un poco una planificación y pensar lo que te apetece ver, y otra es salir y un poco disfrutar de lo que te vas encontrando, porque hay tantas cosas en un espacio, digamos, tan reducido, que al final tú sales y te vas encontrando las cosas, quieras o no. Y se permite trasnochar ese día, ¿eh? Sí. Hasta las 3 de la mañana, sí, no está nada mal, ¿eh? Es buena hora. Vamos a hablar de nombres propios. Yo por lo menos tengo apuntados 2. Àlex de la Iglesia y Xoán Bello. Àlex de la Iglesia, porque visitará, el director en este caso, Oviedo, para en el Teatro Filarmónica hablar de cine, lógicamente. Sí, vamos a hablar de cine, pero desde una perspectiva un poco diferente, que es a través de sus 10 asesinatos favoritos del cine. Entonces él ha hecho una selección junto con Edu Galán, que es un poco la persona que compartirá esta charla con él. Han hecho una selección de sus asesinatos favoritos, que no voy a desvelar cuáles son. Algunos son muy evidentes y otros no tanto. Y entonces, en torno a esos, pues se generará un poco se verán unos clips de esos asesinatos, se comentará y se hablará con el público también, intervendrá el público para... Es una de las actividades que yo creo que está despertando ahora mismo más preguntas, más expectación de claro, la forma de acceso, etcétera. Claro. Yo creo que hay ahí bastante interés. Y respecto a Xoán Bello, pues fíjate, teníamos una actividad en la que Xoán Bello iba a formar parte de la misma. Entonces, desgraciadamente él no puede estar, pero de alguna manera lo convertimos un poco en un homenaje, ¿no? Estará Pepín de Muñalén, estará Nacho Vegas con Sofía Castañón. Intentaremos homenajearlo de alguna manera, desde un poco la poesía escénica, pues letras, algo de música, y me parece también una propuesta muy interesante. Mencionabas antes formas de acceso. Cuéntanos un poco cómo hay que hacer porque son todas gratuitas, sí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no se accede a todas, algunas hay que reservar. Cuéntanos un poquito. Excepto 4, todas son por orden de llegada hasta completar aforos, que nos parece, la manera quizá más democrática, ¿no?
porque muchas veces en las actividades gratuitas, cuando se sacan entradas, aunque sean gratis, bueno, muchas veces luego hay gente que no va por el motivo que sea. Entonces, de esta manera, oye, las actividades que más te interesen, pedimos un poco de paciencia y en algunas hay que hacer un poco de cola, sí. Me imagino que, por ejemplo, la del cine de Alex de la Iglesia, ejemplo, que dices que suscita interés, sí, claro. Las Pelayas, que son ya un clásico sí, también. Bueno, hay muchas actividades que sí que requerirán que, bueno, ir con un poco de tiempo. Y luego hay 4 que son aforos muy pequeños y que eso sí era con inscripción previa. Lo que pasa es que se abrieron el jueves pasado y el viernes ya estaban agotadas. Entonces esas 4 ya no hay posibilidad. Pero el resto, al final, es hacerte un poco ese plan y decir, oye, pues si tengo mucho interés en ver a Alex de la Iglesia, sé que voy a tener que ir con un poco de tiempo y hacer un poco de cola. Claro, me imagino. Las que eran con aforo previo, tengo aquí apuntado, son las visitas guiadas al arqueológico, sí, al Sabadell, ¿no? Sí, y a la Cámara de Comercio. Y luego una de las visitas que hay por la calle, la de Oviedo en 3 actos. Sí. Vale, esas, las 4, ya te digo, se agotaron rápidamente. Es verdad que la de Oviedo en 3 actos, bueno, la gente se puede unir porque es en la calle y tú te puedes unir al paseo, ¿no? Que mucha gente lo hace también, pero bueno, ya te digo, están las 4 agotadas y aquí ya sería cuestión de cola pura y dura. José, acabamos de mencionar el arqueológico, el Banco Sabadell, la Cámara de Comercio, el Palacio de los Deportes, el Archivo Histórico, la Junta. ¿Hay facilidad para que todo el mundo diga, pues sí, me sumo y pongo a vuestra disposición, lógicamente, todas las personas que quieran, nuestro espacio para disfrutar de una edición más de la Noche Blanca? Yo creo que sí, porque la Noche Blanca yo creo que ya es una noche muy instaurada y todo el mundo quiere estar presente, tanto participando como público como cediendo espacios o proponiendo actividades. Entonces hay actividades muy, muy clásicas como puede ser las Pelayas que te decía antes, son unas colas interminables y al final ellas están encantadas de participar, a pesar de ser monjas de clausura. Ese día pues hay un poco esa pequeña excepción, digamos. Sí, es especial. Igual que puede ser, pues este año se incorpora la Junta, porque bueno, ellos hacen unas jornadas de puertas abiertas, creo que 2 veces al año, y pues lo que decidimos es que este año podía ser interesante de que también estuvieran en la Noche Blanca o este tipo de la Delegación de Defensa que enseña las vidrieras que tienen en su edificio de la Plaza de España. Bueno, yo creo que son visitas interesantes también para conocer un poco el patrimonio y conocer las cosas que hay en la ciudad, que muchas veces pasas por delante de ellas 20.000 veces y te pasan desapercibidas. La colección de arte del Banco Sabadell Herrero, por ejemplo, que en su edificio, claro, son cosas que tú piensas que es un banco al final, ¿no? Una oficina bancaria, pero al final lo que hay ahí dentro, bueno, es muy importante. Entonces, esa gente, desde luego, siempre hace lo necesario para colaborar y para estar en la Noche Blanca. Nos quedamos sin tiempo, pero no sé si se me ha olvidado preguntarte por algo que quieras destacar de la programación y que no hayamos hablado de ello, aunque nos quede un minutito. Nada, yo creo que es una programación muy completa, que intentamos llegar a todo el mundo y que tienen la programación en nocheblanca.es. Al final ahí está todo, y simplemente disfrutar, hacerte un planning o no hacértelo, salir ese día y disfrutar de las diferentes actividades. Y paciencia en las colas, que es lo que hay. Un poco de previsión, paciencia y disfrutar, que si no es esa, verán otra propuesta. Exactamente. José Castellano, director artístico de la Noche Blanca de Oviedo, este sábado, más de 40 actividades, 13ª edición, de 5 de la tarde a 3 de la madrugada, 10 horas. Ahí van a encontrar seguro una oportunidad de ver algo de todas las propuestas, que es un margen amplio de horas de propuestas. Gracias, José. Gracias a vosotros. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Cambiamos totalmente de asunto, nos vamos con la actualidad deportiva, nos la trae Diego Domínguez. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Real Oviedo continuará esta mañana en el Requeixón preparando el partido del sábado a las 2 de la tarde ante el Levante en el Carlos Tartiere. Belko Paunovic podría recuperar a Obiayaria, pero no a Santi Cazorla, que sigue con molestias en la rodilla. El técnico también está pendiente de las alegaciones que el club ha presentado por la segunda amarilla que vio Luka Ilic en la victoria carballona del pasado martes en Mestalla. Por otro lado, el portero Aarón Escandel ha ampliado su vinculación hasta junio de 2027 tras alcanzar una serie de objetivos reflejados en su contrato. En el Sporting sigue coleando la derrota del pasado domingo ante el Albacete. Tras ese choque se vivió una situación de tensión en el vestuario, tal y como reconocía ayer en sala de prensa Alex Corredera.
Yo soy de los que piensa que era necesario y nos tenemos que decir las cosas y el mejor sitio para decírnoslo es juntos, a la cara y sabiendo un poco lo que opinamos cada uno de las situaciones, de cosas que no están funcionando, de situaciones que queremos mejorar. Empezando por ir al límite en todas las acciones, en todos los entrenamientos, en todos los partidos, del minuto 1 hasta el minuto que sea que pite el árbitro al final del partido. El equipo seguirá hoy con su trabajo en mareo, muy pendientes de Juan Otero, que ayer no completó la sesión. El club asegura que estaba previsto así por un reparto de cargas, pero cabe recordar que el colombiano pidió la sustitución el pasado domingo debido a una sobrecarga. En fútbol femenino, el Real Oviedo se impuso por la mínima al Sporting 0-1 en el derbi disputado ayer en mareo, merced a un solitario tanto de Eva Lois, un gol que permite a las de Andrea Suárez acceder a los 16avos de final de la Copa de la Reina. Escuchamos a la entrenadora azul y también a Sergio Nieto, el técnico del conjunto rojiblanco. Yo creo que el círculo y el fantasma del derbi del año pasado lo cerramos en el último partido en casa. Esta temporada es nueva, este equipo es nuevo y el derbi que íbamos a tener esta temporada hemos conseguido ganarlo. Creo que tenemos que tener claro la diferencia de categoría, pero estamos contentas. Ya no por el nivel competitivo mostrado, sino porque estamos en clara mejoría de acercarnos cada vez más al equipo que queremos ser. Y un último apunte, la piragüista Sara Uzande fue reconocida ayer por el Patronato Deportivo Municipal de Gijón tras el oro conseguido en Milán con el K4 femenino de la selección española. Para mí un reconocimiento como este es muy importante y me llena de orgullo porque aparte de ser española me siento muy asturiana. Yo creo que es muy importante reconocer los logros de los deportistas con los niños que vienen por detrás para que sepan que es posible, que esto sí que se puede conseguir. Asturias hoy, en clave económica. 8:56, vamos con la actualidad de los mercados, lo hacemos siempre con Renta 4, saludamos a su director en Gijón, José Antonio Antuña, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Seguimos mirando a Estados Unidos, ¿afecta esto a las bolsas europeas, a la española cómo? Ayer realmente hablábamos de caídas en el inicio de sesión, pero luego a lo largo de la sesión los mercados se fueron recuperando y acabaron en positivo tanto en Europa como en Estados Unidos. Y hoy volvemos a hablar de subidas. Es cierto que tenemos la vista muy puesta pues en todo lo que tiene que ver con el cierre de la administración americana. Hoy, por ejemplo, deberíamos de conocer el dato de desempleo semanal y no sabemos si lo vamos a conocer y es bastante improbable que ese dato crucial que creíamos que vamos a tener mañana el informe oficial de empleo, pues tenemos dudas o creemos que seguramente no lo conozcamos. Y eso pues tiene su implicación en las políticas monetarias de la FED, que no va a tener datos para poder seguir tomando decisiones con los datos actualizados. Es cierto que el mercado ya venía descontando que en la próxima reunión que tenemos a finales de este mes de octubre va a bajar tipos, pero claro, a falta de estos datos, pues la incertidumbre de qué puede hacer la FED, pues está cambiando. Y realmente, aunque estos cierres de administración, lo comentábamos ayer, no suelen ser... sí que en la última vez que mandó Trump fue el más largo de la historia, con unos 35 días que creo que había durado. Suelen ser de corta duración en términos generales y eso implica que el impacto es más limitado, pero el riesgo que tenemos aquí es que vemos o Trump amenaza con que esos despidos temporales de los funcionarios puedan ser permanentes, ¿no? Entonces, con lo cual ahí sí que vemos un riesgo un poquito mayor que en otras circunstancias. Y los futuros en positivo hoy, entre otras cosas, pueden venir después del acuerdo conocido que OpenAI ha llegado a un acuerdo con un fabricante de chips de Corea del Sur. Eso refuerza otra vez el atractivo de la inteligencia artificial. Eso ha hecho que las bolsas en Asia estén subiendo con fuerza y yo creo que eso es un poco lo que justifica este inicio de sesión en positivo, en una sesión en la que aquí tendremos algún dato importante, datos principalmente de empleo, también la tasa de desempleo en la Unión Europea, la tasa aquí en España también y pendientes, como decía antes, de ver si conocemos esas peticiones semanales de desempleo en Estados Unidos, que no sabemos si conoceremos, pero que estaremos muy pendientes de todo lo que tenga que ver con ese cierre de la Administración. Bueno, pues veremos qué da de sí. De momento, en poco más de 2 minutos, a las 9 suelen publicarse esos datos del paro de España de septiembre y veremos la evolución del resto de cuestiones a lo largo de la jornada. José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón, como siempre, un placer. Muchas gracias. Buen día. Gracias, buenos días. Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro.
Hoy y mañana está Melendi en Avilés, en el pabellón de ferias y exposiciones de la Magdalena, a partir de las 10 de la noche. Agotó entradas para la primera fecha, sacó para la segunda. Y bueno, pues nada, el artista asturiano, como siempre, llenando los recintos en su tierra. Y no siempre es mejor lo bueno, ni lo malo, lo peor. Hoy a las 9, mañana a las 10, Melendi en Avilés nos acompaña ahora hasta las 9 de la mañana. Segundos para Asturias al día. Más noticias en el boletín a las 10. Que tengan buena jornada. Subiendo al cielo, bajando al moro, cedes piratas chinos con...